Advertencia. Este video utiliza representaciones visuales para recrear escenas de Evan Roberts. No son imágenes originales del predicador. He caminado bajo el fuego del Espíritu Santo y he visto una nación entera arrodillarse ante la presencia del Dios vivo. No hablo como un héroe, hablo como un testigo. Fui marcado, consumido y quebrantado por aquel que visita a los humildes, y cada palabra que escucharás ahora nació entre lágrimas, en madrugadas donde mi alma temblaba bajo la mano de Dios. Muchos me preguntan, ¿cuál fue mi secreto? Pero yo no tuve un secreto, tuve un fuego, tuve una voz, tuve un peso de gloria que me dobló las rodillas hasta que mi corazón aprendió a obedecer. Fui parte de un avivamiento que no comenzó en un púlpito, sino en un cuarto silencioso donde un joven clamaba: Señor, empieza conmigo. Vi a hombres endurecidos quebrarse como niños. Vi a ciudades paralizadas bajo convicción. Vi al Espíritu Santo descender como un río incontenible sobre Gales. Y hoy hablo, no desde la historia, sino desde la memoria viva de lo que Él puede hacer cuando un corazón se rinde completamente. Si has venido buscando técnicas, no las hallarás. Pero si has venido buscando fuego, fuego encontrarás. Porque estás a punto de escuchar cómo un joven minero, sin título, sin fama y sin fuerza, fue visitado por la gloria. Y cómo esa gloria quiere ahora visitarte a ti. Escucha con el corazón, porque lo que estás a punto de oír puede despertar a una generación entera. Muchos piensan que el avivamiento comenzó cuando me levanté en una reunión, pero en realidad comenzó mucho antes. Comenzó en lo profundo de mi alma, cuando el Espíritu Santo me enseñó a rendirme. Yo no buscaba fama, ni un ministerio, ni un púlpito. Buscaba una sola cosa: que Dios me poseyera completamente. Hubo un día que aún quema mi recuerdo. Mientras oraba, sentí que los cielos se abrieron sobre mí. No fue una visión elaborada, ni un éxtasis emocional. Fue un peso santo, una carga que cayó sobre mi pecho como un rayo silencioso. Era como si Dios me dijera sin palabras: Evan, quiero tu corazón, todo tu corazón. No la parte que te sobra, no la parte que entiendes, no la parte que conviene, toda. Y allí, en ese instante, mi alma tembló. Porque entendí que el fuego del Espíritu no viene sobre los talentosos, sino sobre los fuertes, ni sobre los preparados, sino sobre los rendidos. A partir de ese día, algo cambió en mí. Mi oración dejó de ser tranquila, dejó de ser bonita, se convirtió en un clamor, en un dolor dulce, en un gemido que solo el Espíritu podía interpretar. Oraba horas, a veces sin palabras, a veces con el rostro en el piso, a veces simplemente diciendo: Señor, haz lo que quieras, pero hazlo en mí. Y fue ahí donde entendí el primer misterio del fuego. Dios enciende a quien no tiene reservas, a quien no negocia, a quien no se guarda nada. Muchos quieren el avivamiento, pero pocos quieren morir en el altar donde el avivamiento nace. Y yo, sin entender, sin pedirlo del todo, morí allí, rendido, vacío, totalmente entregado. Ese fue mi secreto. No la fuerza, no la elocuencia, no la estrategia, sino la entrega. Todo lo que vino después, las multitudes, el quebrantamiento, las ciudades transformadas,
No fue producto de mis manos, fue la consecuencia inevitable de un hombre que dejó de luchar con Dios y permitió que Dios lo consumiera. Si tú, que escuchas esto, deseas caminar bajo la gloria, recuerda lo que voy a decirte ahora. El Espíritu Santo no llena a los llenos, el Espíritu Santo llena a los vacíos. Después de rendirme completamente, pensé que Dios me daría más fuerza, pero en lugar de fuerza, me dio sensibilidad. Comencé a sentir al Espíritu Santo como nunca antes, no como una emoción, no como un estremecimiento, sino como una persona que respiraba dentro de mí. A veces su voz era apenas un susurro, un pensamiento santo, un impulso suave, una inclinación que parecía insignificante, pero que cargaba el peso de la eternidad. Y entendí algo que transformó mi vida. El Espíritu Santo no habla para decorar tu alma, habla para dirigirla. Y lo que Él busca no es comprensión inmediata, sino obediencia inmediata. Ese fue el segundo misterio que cambió mi destino. Obedece rápido, aunque no lo entiendas. A muchos les cuesta escuchar al Espíritu, porque quieren entender antes de obedecer. Y mientras esperan claridad, pierden el fuego. Pero yo descubrí lo contrario. Cuando obedeces, aunque no entiendas, la claridad llega después, y con ella llega la gloria. Recuerdo noches donde el Espíritu me despertaba sin razón aparente, y yo me levantaba. A veces solo para orar 5 minutos, a veces para orar horas, a veces sin decir una sola palabra, solo sentado en silencio. No había por qué, pero sabía que Él me quería despierto. Y ese pequeño acto, ese pequeño sí, preparó mi alma para lo que vendría. Dios buscaba un hombre que no discutiera con su voz. Y cuando encontró ese corazón, el cielo descendió sobre Gales. Algunas veces el Espíritu me decía, ve a esa reunión. ¿Y sabes qué hacía? Iba, sin preguntar, sin planear, sin evaluar. Y cuando llegaba, el Espíritu descendía sobre la congregación antes de que yo siquiera abriera la boca. Por eso te digo, el poder no está en la actividad del hombre, está en la obediencia a la dirección del Espíritu. El avivamiento no comenzó por mis palabras, comenzó por mis síes. Un sí hoy, un sí mañana, un sí cuando dolía, un sí cuando no entendía, un sí cuando parecía absurdo. El Espíritu Santo no busca expertos, busca obedientes, no busca intelectuales, busca disponibles, no busca estrellas, busca siervos. Y si tú, que escuchas esta voz, deseas ser usado por Dios de maneras que trasciendan tus fuerzas, no empieces hablando fuerte, empieza obedeciendo suave, porque el fuego más grande siempre comienza con el pi más pequeño. Muchos han intentado explicar el avivamiento de Gales con palabras, pero el avivamiento no se explica, se vive. Sin embargo, si hoy debo entregar algo que pueda encender tu espíritu, serían las 4 llaves que el Espíritu Santo usó para abrir el cielo sobre nosotros. Yo no las diseñé, solo las obedecí. 1. Arrepentimiento profundo. El Espíritu Santo me enseñó que el avivamiento no empieza con una multitud, empieza con un corazón limpio. No te hablo de un arrepentimiento superficial, de palabras bonitas o de lágrimas emocionales. Te hablo de un arrepentimiento que rompe el orgullo, que desnuda el alma, que te deja sin excusas. Recuerda esto. Dios no llena vasos sucios, los limpia y luego los llena. En Gales, antes de ver multitudes rendirse, yo tuve que rendirme a solas.
cada pecado oculto, cada pensamiento torcido, cada sombra, todo fue llevado a la luz. Un corazón arrepentido es una puerta abierta para el Espíritu. 2. Renuncia total a todo pecado dudoso. El Espíritu me habló de una frase que aún arde en mi alma. Evan, no te permitas nada que te robe sensibilidad. No era solo pecado evidente, era cualquier cosa que debilitara mi amor por Dios. Una conversación que me dañaba, una distracción que me apagaba mi espíritu, un deseo que competía con su voz. Aprendí que el fuego no se pierde por grandes caídas, sino por pequeñas rendijas. Por eso, renuncié a todo lo que me hacía pesado, a todo lo que me hacía lento, a todo lo que ensuciaba la atmósfera de mi alma. Quien quiere ser usado por Dios debe tener el valor de soltar lo que Dios ya no respalda. 3. Obediencia inmediata al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu hablaba, yo obedecía, sin demora, sin análisis, sin negociar. Hubo noches en que tuve que dejar mi cama, reuniones en las que tuve que levantarme sin aviso, momentos en que debía cambiar de rumbo sin entender por qué. Y cada vez que respondía rápido, el fuego se hacía más fuerte. Aprendí que la voz del Espíritu es como un viento, y si no lo sigues cuando sopla, lo pierdes cuando pasa. La obediencia inmediata fue la chispa del avivamiento. Ese fue el punto donde Dios dijo: aquí tengo un corazón que puedo usar sin resistencia. 4. Confesar a Cristo públicamente y sin vergüenza. El avivamiento no se queda en la intimidad. El avivamiento siempre busca un testigo. El Señor me pidió que hablara sin miedo, que proclamara a Cristo con valentía, que no escondiera lo que Él hacía. Cuando abrí mi boca, el Espíritu abrió los cielos. Y cuando la gente empezó a testificar sin vergüenza lo que Dios hacía, las ciudades enteras se sacudieron. Confesar a Cristo es como romper un dique. La corriente del Espíritu comienza a correr sin obstáculos. Estas 4 llaves no fueron teoría, fueron mi vida. Yo no provoqué el avivamiento, yo solo me convertí en un altar donde el fuego pudiera caer. Cuando estas 4 cosas se juntan, un corazón arrepentido, una vida sin doblez, una obediencia inmediata y una confesión valiente, el cielo no resiste, desciende. Y si hoy deseas caminar en el poder que yo vi en Gales, no busques atajos, busca estas 4 llaves, porque donde estas claves se activan, el avivamiento se vuelve inevitable. Hubo un momento, un instante que dividió mi vida en 2. Antes y después del Espíritu Santo. Yo estaba en mi habitación, solo, con una Biblia abierta y el corazón temblando como una rama bajo el viento del invierno. No había música, no habían multitudes, no había fama ni avivamiento. Solo un joven débil que sabía que sin el Espíritu Santo no tenía nada. Fue allí, exactamente allí, donde descubrí el secreto. El Espíritu Santo no viene sobre los fuertes. El Espíritu Santo desciende sobre los rendidos. Y yo me rendí. Me rendí hasta quebrantarme. Me rendí hasta que ya no podía pronunciar palabra. Me rendí hasta que mi espíritu gritó por dentro: bendíceme o muero, Señor. Tócame o jamás cambiaré. Ven o nunca te conoceré de verdad. Esa noche no pedí poder, no pedí señales, no pedí multitudes, pedí sensibilidad, pedí pureza, pedí obediencia. Y entonces
sucedió. Algo como un calor, algo como luz, algo como un peso suave y santo descendió sobre mí. No era emoción, no era imaginación, no era pensamiento bonito, era Él. El Espíritu Santo entró, no solo para visitarme, sino para poseerme. Sí, poseerme. Tomar mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad y convertirlos en suyos. En ese momento, se me abrió la comprensión espiritual. Dios no busca vasos talentosos, Dios busca vasos entregados. Comprendí que mi misión no era predicar mejor, ni cantar mejor, ni hablar con elocuencia. Mi misión era mantenerme lleno, mantenerme humilde, mantenerme obediente. Fue así como nació el avivamiento. Antes del fuego visible, antes de las almas llorando, antes de los templos llenos, antes de los milagros, hubo un joven doblado sobre una cama diciendo: Espíritu Santo, si tú tomas mi vida, yo tomaré mi cruz. Desde ese día, cada palabra que hablaba, cada suspiro que daba, cada pensamiento era impulsado por Él. No me pertenecía. Me había convertido en un instrumento afinado por el cielo. Mi secreto no fue disciplina, mi secreto no fue teología, mi secreto no fue valentía, mi secreto fue sumisión. Sumisión total, sumisión absoluta, sumisión ardiente. Y quiero que lo escuches bien. El Espíritu Santo no unge a los que lo impresionan. Él unge a los que se rinden hasta desaparecer. Eso fui yo. Un joven sin nombre, con rodillas gastadas, que un día se volvió un altar vivo. Y si Él lo hizo conmigo, Él puede hacerlo contigo. Cuando el Espíritu Santo me poseyó, no pensé que inmediatamente sabría escucharlo. Pero aprendí que la voz del Espíritu no grita. La voz del Espíritu susurra. Y solo los corazones rotos pueden oír su susurro. Déjame contarte cómo aprendí a caminar con Él, paso a paso, respiración por respiración. 1. El silencio donde Dios habla. La mayoría piensa que la voz del Espíritu llega en un culto encendido, en medio de alabanzas fuertes, en momentos de gloria evidente. Pero no fue así para mí. Mi oído espiritual se afinó en el silencio. Habían noches enteras en las que no decía nada. Solo me quedaba quieto, como alguien que escucha pasos en la distancia. Y ahí lo percibía. Una impresión, una luz interna, un pensamiento que no venía de mí. El Espíritu me enseñó algo profundo. No busques oírme con ruido alrededor. Búscame cuando todo lo demás calla. Ese fue el primer secreto de la guía del Espíritu. 2. Una voz que no forza, sino que tierna. Cuando el Espíritu me hablaba, no me empujaba, no me obligaba, no me violentaba. Era una dulzura tan fuerte que parecía autoridad. Una autoridad tan suave que parecía amor. Así me guiaba. Una vez en plena reunión, escuché dentro de mí: detén la predicación, deja que canten. Parecía ilógico. La gente me miraba como un loco, pero obedecí. Y cuando el canto comenzó, el Espíritu descendió sobre la congregación como una ola de gloria. Ni una sola palabra mía podría haber producido eso. Ahí entendí. Mi obediencia era la lengua de Dios. 3. Impresiones que arden, no que confunden. Cuando algo venía del Espíritu, ardía. No me quemaba en dolor,
sino en convicción. No era confusión, era claridad. A veces me decía, ve y abraza a aquel joven. Ve y pídele perdón a esa mujer. Detente y ora por ese pastor. Levántate, ve a la capilla ahora. Nunca eran órdenes largas, siempre eran instrucciones sencillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu no complica, el Espíritu ilumina. La gente me preguntaba, ¿cómo sabes que es Dios? Y yo respondía, porque cuando Él habla, mi espíritu se inclina. 4. La voz que rompe la tercera capa del alma. La voz del Espíritu no suena en la mente y tampoco se siente solo en el corazón. Su voz toca la raíz del ser, el lugar donde nacen los deseos, las decisiones, las lágrimas, la fe. Es como si atravesara alma, espíritu y cuerpo al mismo tiempo. Así me decía, Evan, rinde eso. Evan, guarda esto. Evan, espera. Evan, muévete ahora. Y cada vez que obedecía, se abría una puerta para que Dios hiciera algo extraordinario. 5. Obedecer a la primera palabra. Muchos oran, Señor, háblame. Pero pocos hacen esto. Obedecer la primera palabra. Yo lo aprendí de rodillas. Cuando el Espíritu me decía algo, yo corría. No preguntaba, no analizaba, no buscaba confirmación humana, porque descubrí una ley espiritual. Cada minuto que tardas en obedecer, apagas una parte de la voz que escuchaste. Mi vida fue una colección de obediencias rápidas. Por eso Dios pudo confiarme multitudes, almas, milagros y un avivamiento. Su voz no se ve, se oye y se discierne. Esa es la 6. Muchos quieren escuchar algo audible, pero la voz del Espíritu es más que un sonido. Es dirección, es convicción, es paz, es impulso, es carga, es fuego, ternura. Es un pensamiento que no pudiste producir tú. Yo nunca oí una voz en mis oídos, pero miles de veces escuché una voz en mi espíritu, y esa voz cambió a una nación. Y ahora te digo lo mismo a ti. Si tú aprendes a rendirte, si tú aprendes a callar, si tú aprendes a obedecer sin argumentos, tú también escucharás al Espíritu. No porque seas especial, sino porque Él es fiel con quienes se entregan sin reservas. Muchos escucharon sobre el avivamiento de Gales, pero pocos sabían de la carga que me consumía por dentro. No era emoción, no era inspiración, era dolor espiritual. Un peso divino que quemaba como fuego, encerrado en los huesos. Cuando el Espíritu Santo me despertaba en la madrugada, no era para darme revelaciones bonitas. Era para mostrarme almas, multitudes, generaciones enteras caminando hacia la eternidad sin Cristo. Yo veía esto en el Espíritu. Rostros sin esperanza, hombres endurecidos, jóvenes vacíos, mujeres cansadas, niños creciendo sin luz. Y cada visión me hacía gritar por dentro, Señor, dame a esta generación o muero. No era una frase poética, era un clamor profundo, una agonía que solo el Espíritu Santo podía producir. Habían noches en que caía de rodillas mientras todos dormían y algo dentro de mí lloraba diciendo, Jesús, no pases de largo, detente en mi nación, detente en mi generación. Ese clamor no venía de mí. Yo era demasiado débil para producirlo. Era el Espíritu intercediendo a través de mí.
y entendí algo que marcó mi vida. El avivamiento no nace de la elocuencia, nace del clamor de un corazón que ya no soporta ver el pecado sin llorar. Una noche, en medio de una oración, Dios me mostró algo que jamás pude olvidar. Jóvenes encendidos, rodillas en tierra, Biblias abiertas, voces llorando, iglesias llenas, civiles vibrando con la presencia de Dios, naciones completas siendo sacudidas. Vi una juventud despertando como un ejército silencioso, pero lleno de fuego. Y escuché una frase que parecía una trompeta dentro del alma. Despierta, mi pueblo. Despiértalo ahora. Ese fue el mandato. Ese fue el peso. Esa fue la misión que me quemó el corazón. Había días en los que el fuego era tan intenso que no podía hablar. No dormía, no comía bien, solo lloraba. Y lloraba, y lloraba. Y en medio del llanto, el Espíritu me decía: Evan, la angustia santa es el vientre de un avivamiento. Lo entendí. Antes de que un pueblo despierte, alguien tiene que sentir el dolor de Dios primero. Ese alguien fui yo. Pero hoy podría ser tú. Cuando el avivamiento estaba en su punto más alto, yo no oraba por más fama, ni por más reuniones, ni por más milagros. Mi oración era esta: Señor, no permitas que esto muera en esta generación. Haz que el fuego pase a la siguiente. Haz que haya una generación que vaya más lejos que nosotros. Una generación que vea tu gloria sin límites. Yo creía, y aún creo, que el avivamiento de Gales no fue el final. Fue un preludio, un anuncio, un susurro, una sombra de lo que Dios quiere hacer al final de los tiempos. Y ahora te hablo con la misma carga que me quemaba entonces. El Espíritu Santo está buscando voces que lloren otra vez. Hombres y mujeres que no quieran una plataforma, sino un altar. Gente que no busque fama, sino presencia. Una generación que diga: úsame o quebrántame, pero no me dejes igual. Veo una generación marcada por fuego, no por entretenimiento. Una generación que ama la presencia más que la opinión pública. Una generación que será luz en medio de un mundo completamente oscuro. Veo jóvenes despertando en todas las naciones. Veo corazones ardiendo sin explicación. Veo templos llenos sin publicidad. Veo familias restauradas. Veo lágrimas santas corriendo por rostros jóvenes. Veo el Espíritu Santo levantando un nuevo ejército. Y siento en lo profundo de mi alma espiritual que lo que Dios hizo en Gales no es nada comparado con lo que hará en los últimos días. Y si en tu espíritu sientes hambre por más, si algo dentro de ti clama por una vida más profunda, más rendida, más llena del fuego del Espíritu Santo, entonces te invito con todo mi corazón a ir al enlace de la descripción de este video. Allí encontrarás nuestro libro, Consumidos por el Fuego. No es solo un libro, es una continuación del llamado a ser consumidos por el fuego. Deja que este fuego también te consuma a ti. Y que cuando el enemigo te vea venir, sepa que dentro de ti arde el fuego del Dios vivo.